Muy buen momento, amigos, que nos escuchan aquí en la hora de especificar su programa, ya lo saben, el podcast que más les gusta, donde platicamos sobre temas de plomería, agua, contra incendio, soluciones para aire acondicionado y refrigeración. Como en cada ocasión, hoy tengo el gusto de compartir micrófono y conversación con mi colega y amigo Ángel Martínez. Ángel, muy buen momento, ya nos peleamos en algún momento sobre el espacio temporal que nos ocupa en estas grabaciones. ¿Cómo estás? Muy buen momento, Cristo. Qué raro comentarlo así, pero tienes razón. Bien, todo bien, mi estimado. Qué bueno, me da gusto compartir una vez más el micrófono contigo. Pues como en cada ocasión, tenemos un invitado muy especial para el programa de hoy, que nos va a platicar sobre una tecnología que se ha vuelto muy relevante en esta época desde el año pasado, por lo menos en México, desde marzo del año pasado, se volvió mucho más relevante de lo que solía ser, si bien no quiere decir que fuera irrelevante, ¿no? Hablamos de las tecnologías sin contacto para baños comerciales y pues, ¿quién mejor que para hablarnos de este tema que la empresa pionera en estos sistemas, ¿no? Antes de comenzar de ingresar en ese tema, quisiera preguntarte, camarada, ¿cómo has tenido esa experiencia con los sistemas sin contacto? Porque siempre que pienso, digo, desde que sé cómo fueron los inicios y me cuentan que en el origen las personas casi se agarraban a golpes con las llaves de sensor, pues yo quisiera saber cómo ha sido tu experiencia con este tipo de productos, ¿no? Que ya son bastante cotidianos. Fíjate, Cristo, que corría el año del 2005, no es cierto, no me acuerdo, pero tienes mucha razón. Estaba también recordando esa primera vez del uso de la llave de sensor y mira, no me acuerdo dónde fue ni cómo fue, pero sí tengo la sensación de que fue un shock llegar e intentar buscar la palanquita, ¿no? Y saber, ¿y esto cómo se ocupa? Realmente sí fue como, no tan así, pero como la primera vez que el hombre descubrió el fuego, algo así. Está padre, estuvo muy choqueante, eso sí lo recuerdo. ¿Tú recuerdas bien dónde fue esa primera vez? Honestamente no lo recuerdo, pero creo que debí haber tenido una experiencia muy similar a la tuya, porque sí en casa uno está acostumbrado, digo, los elementos de este tipo con sensor son, digo, habitualmente los ves en centros comerciales, en cines, no sé, en un hotel, no son tan comunes en casa, ¿no? Y entonces ya al enfrentarte y todo, le buscas la llave y dices, híjole, ¿y esto cómo le hace? Pues es cuando hasta que acercas las manos o alguien te dice, no, pues es de sensor, acércate las manos y solito se va a activar. Y sí es sorprendente, sí es como dices, cuando se descubrió el fuego o se inventó la rueda, yo creo que algo similar hemos de haber sentido, ¿no? Pero fíjate que además de ese primer contacto, que en este caso más bien este primer no contacto con las llaves de sensor, porque digo, finalmente esa es su función, a mí me parece muy significativo una cifra, digo, pensando en las llaves, ¿no? Porque digamos que ahorita ya sabemos que hay no solamente llaves para lavamanos sin sensor, sino también fluxómetros para los inodoros, incluso los mingitorios, los secadores de manos, ya prácticamente todos estos equipos comunes en los baños públicos, comerciales, pues integran la tecnología. Pero hay un dato muy significativo que también está disponible ahí en la revista cuando gusten consultarlo. Se hizo una investigación, el mismo equipo de Sloan hicieron una investigación sobre la cantidad de gérmenes que existen en este tipo de sistemas, ¿no? Pensando obviamente en el contacto y que la gente pues no quiera tocarlos. Y creo que en general todos pensaríamos que el fluxómetro del inodoro o del mingitorio es el que está más contaminado, ¿no? Es el que evitas tocar la mayoría de las veces. Y a mí me pareció muy esclarecedor y sorprendente, casi tan sorprendente como el primer acercamiento con las tecnologías sin contacto, el saber que las llaves de los lavamanos son las que están más llenas de gérmenes, ¿no? Digamos que se maneja una cifra que la verdad la voy a leer para no dar información incorrecta. Dicen que las manijas de los inodoros
tienen en promedio 107 gérmenes por cada 10 centímetros cuadrados. Digamos que la manija en su totalidad pues tiene esos 107 gérmenes, mientras que las manijas de las llaves de lavamanos tienen más de 17,000 gérmenes, ¿no? La cifra es 17,976 gérmenes por cada 10 centímetros cuadrados. Cuando yo leí esta cifra, dije, no vuelvo a tocar una llave, ¿no? Pero digamos que pese a ello, las llaves, este tipo de sistemas no son todavía tan comunes, todavía hay muchos lugares de acceso público, de gran tráfico, donde pues el sistema común es pues la perilla o en algunos quizás un poco distintos, pues ya las que son manijas, pero este dato en particular me pareció muy interesante al pensar en las tecnologías sin contacto, y cuando se lo he comentado en charlas casuales pues a parientes, así, pues sí, casi se van de espaldas, ¿no? Pero, pues bueno, ya para no robar demasiado tiempo, no abusar del tiempo de nuestra audiencia, ni del tuyo, camarada, ni de nuestro entrevistado que amablemente nos está esperando tras bambalinas, ahí ya listo para comenzar a contarnos esta historia de los dispositivos sin contacto y de cómo ha evolucionado la tecnología. Permítanme presentarles a quien nos acompaña hoy en su programa, a la hora de especificar, Juan José Gutiérrez González, que él es actualmente gerente del Departamento de Servicio Técnico de Sloan México, desde hace pues ya más de 2 años, pero su trayectoria en la compañía pues tiene prácticamente ya dos décadas, y ha pasado casi por todas las áreas, ¿no? Quisiera decir que él empezó con la compañía, si no me equivoco, en México, por supuesto. Fue ejecutivo de ventas, especificador de la zona centro, gerente de ventas de la zona centro-sur, gerente de productos especiales y refacciones, y pues ahora ya está aquí en, en la gerencia del servicio técnico, y pues le agradecemos mucho que comparta hoy su tiempo con nosotros y su conocimiento sobre estos productos. Juan José, ¿cómo estás? Gracias, Christopher. Buena tarde, Ángel, y buena tarde a todos los que nos escuchen. Primero reconocer la trayectoria, ¿no?, de Juan José. Es impresionante, ¿no?, que tener más de 2 décadas o llegar a 2 décadas en un mismo sitio habla mucho de la pasión, del compromiso y de lo satisfecho que está. Yo quiero reconocer primero ese punto. Y bueno, ya entrando en materia, Juanjo, te vamos a pedir que por favor nos platiques un poquito de la historia de Sloan y cómo llega a estas soluciones sin contacto. Creo que es, bueno, además de que es el tema, sí es un parteaguas, ¿no?, para la empresa. Así es. Y quisiera abordarlo haciendo una pequeña cronología, haciendo hincapié en 12 momentos, desde que fue inventado el fluxómetro hasta la fecha actual. Digo, si bien con lo que iniciamos no son equipos de sensor, recordemos que la historia de Sloan empieza con la invención del fluxómetro. En 1906 inventamos el primer equipo que nos generó un parteaguas de los muebles que se utilizaban en los baños de uso común. Dejamos de utilizar el sanitario de tanque bajo, que nos pedía esperar un lapso de tiempo entre uso y uso para poder volver a utilizarlo. Con el fluxómetro resolvimos eso, que en los baños públicos, en los edificios administrativos o empresas, que pues en 1906 se requería de mucho personal en todos estos inmuebles, pues se volvía un momento conflictivo. El fluxómetro vino a solucionar eso, porque nos permite utilizarlo inmediatamente después de que hizo su descarga. Brinquemos al siguiente momento. En 1928, Sloan inventa el fluxómetro de pistón para resolver un área de oportunidad que no cubría al 100% el fluxómetro de diafragma. Esto es, cuando la calidad del agua tenía arena, limo o arcilla, un fluxómetro de diafragma, si bien era eficiente, requería periodos de limpieza más seguidas. Eso lo vino a resolver el fluxómetro de pistón. Ahí ya teníamos 2 productos para resolver situaciones muy puntuales dependiendo de dónde debíamos de instalarlo. Ahora sí, entremos a la historia de los productos electrónicos en Sloan y en el mundo.
En 1974 ya surgió la inquietud de que en lavabos pudiéramos ofrecer un producto que permitiera el paso del agua sin que la gente abriera o cerrara con un maneral. Sloan en este año lanza la primera llave de sensor a corriente. El sensor estaba instalado o colocado en el muro. Y más adelante voy a contar algunas anécdotas relacionadas con cuál fue la experiencia con estos primeros equipos. Pero pasemos al siguiente momento. En 1978 continúa evolucionando estos productos dentro de la empresa de Sloan, ahora lanzando al mercado las primeras llaves de sensor a corriente, pero con el sensor infrarrojo ya alojado como parte del grifo, ya no instalado en el muro. Sigue la evolución, sigue la experiencia en campo y llegamos a 1980, en donde debido a situaciones que se presentaron con los dos primeros modelos, las llaves lanzadas en el 74 y en el 78, se rediseñó para que ahora el sensor no estuviera ni en el muro ni estuviera en el cuerpo del grifo. Se diseñó un sensor que estuviera en un costado, de tal manera que parecía un maneral. Y aquí parte de lo que ya mencionabas, Christopher, Ángel, inicialmente a la gente le costó trabajo familiarizarse con el uso de los equipos de sensor, en concreto a la grifería. Se acercaban y lo primero que hacían era buscar desde dónde abrirla. Entonces, situaciones tan puntuales como golpearla, moverla, se enfadaban, no la utilizaban, ¿sí? No sabían qué hacer. Entonces, un ingeniero de Sloan lo que buscó hacer con este diseño de 1980 es, al colocar el sensor independiente del grifo y montarlo sobre la misma cubierta o el lavabo, aprovechaba el movimiento natural que hacía la gente para buscar abrir la llave, y cuando acercaban la mano, se activaba el sensor y fluía el agua, sin llegar a tocarla. Este diseño ayudó a que la gente aprendiera a utilizar los equipos de sensor. No estamos diciendo que el sensor en el muro no fuera bueno, no fuera eficiente, ni que el sensor integrado en el grifo tampoco lo fuera, pero fue demasiado brusco, demasiado agresivo para que la gente sin mayor información empezara a familiarizarse con el uso de los equipos sin contacto. Y fue hasta este diseño de 1980 que lo logramos. Brinquemos de ahí. Nuestro siguiente paso se da en 1984, que es precisamente donde surge este sensor montado en la cubierta. Ya con esta experiencia desde 1978 hasta 1984, brincamos al año de 1992. En este año, Sloan ya desarrolla toda una familia de fluxómetros y de llaves, pero ya no a corriente, a batería. ¿Por qué? Ahora sí, regresemos el tiempo. Si tomamos en cuenta desde 1906 hasta 1992, existían en el mercado instalados la mayor cantidad de equipos a palanca. Algunos, a partir de 1980, que se inventa el fluxómetro a corriente, pues empiezan a instalar equipos a corriente, pero para obras nuevas. Pero para las obras que ya existían a palanca, hacer una inversión para colocar un fluxómetro de sensor a corriente no era solamente comprar un fluxómetro nuevo, es toda la inversión de mano de obra y materiales para meter canalizaciones eléctricas. La mayoría de los inversores pues no disponen de todos esos recursos, o incluso algunos inmuebles pues no lo permitían. De ahí es que surge la necesidad de ofrecer un producto que sí me permita tener un equipo de sensor, pero que no me pida hacer la inversión para instalación eléctrica. Y por eso es que en 1992 Sloan lanza la línea óptima de fluxómetros y llaves a batería.
con la intención de que sean equipos para remodelaciones. Pero con el paso del tiempo, pues termina siendo un producto tan funcional, te ahorras la instalación y mano de obra eléctrica y ya tienes un equipo de sensor. Entonces, algo que se concibió inicialmente para remodelaciones, pues con el paso del tiempo termina siendo una opción para obras nuevas. Muy eficiente. Pero, pues Sloan continúa con su crecimiento y desarrollo de nuevos productos. Brinquemos ahora al año del 2005. Ya tenemos llaves a corriente, ya tenemos llaves a batería. Ahora lo que busca desarrollar Sloan es un producto que nos permita alargar la vida útil de las baterías. Sigue siendo un producto más eficiente si adquirimos un equipo a corriente, pero nuevamente, no todos pueden instalar equipos a corriente por la inversión que implica o porque su remodelación no se lo permite. Pero también quisieran que las baterías duraran más tiempo. Para estas fechas, la vida útil en los productos de Sloan en unas baterías estaba entre 1 y 2 años, en el mejor de los casos 3. Y si bien es una vida útil muy buena para equipos a batería alcalinas, pues para el que tiene que estarlas comprando periódicamente, no deja de ser un gasto de operación. Entonces, para 2005, Sloan lanza al mercado las llaves a batería, pero con recopilación de energía por medio de fotocelda solar. Esto prácticamente permite que la vida útil de la batería en los equipos sea equivalente a la vida de anaquel, que pues es una vida pues prácticamente entre 6 y 7 años. Duplicamos un poco más la vida de las baterías con esta tecnología. Y después, en el 2008, traspasamos esta tecnología que empezó en las llaves a los fluxómetros de sensor a baterías. En el 2008 se complementan. Ya tenemos la llave de baterías con recopilación de energía solar y en el 2008 se crea el fluxómetro a baterías con recopilación de energía por medio de fotocelda solar. Continúa la evolución, el crecimiento, el desarrollo de nuevos productos en este sentido de mejorar la tecnología y ofrecer mejores soluciones a los usuarios. Y en el 2012, Sloan lanza al mercado una familia de llaves que aprovecha toda la experiencia desde 1978 hasta los años anteriores. Hay muchas, hasta antes de esto, la mayoría de las llaves tenían toda su parte electrónica bajo cubierta en un módulo. Y lo que hace en el 2012 Sloan es, sí, parte de esta familia de nuevas llaves tienen módulos electrónicos, pero la gran mayoría ya no. Aprovechan el diseño, el tamaño, nuevas maneras de moldear los grifos, ya no por fundición, sino por inyección, y alojamos la electrónica en el cuerpo del grifo, de tal manera que ofrecemos unas soluciones que sean mucho más accesibles para su mantenimiento y para la sustitución de baterías, al no tener que trabajar bajo la cubierta, sino simplemente retirar parte de la llave para tener acceso a todos los componentes. Integramos todas las tecnologías de suministro de energía, corriente, batería, fotocelda solar y agregamos una más. Utilizamos la tecnología de recopilación de energía por medio de turbina, que en el caso de Sloan solamente utilizamos para llaves. Esta tecnología no la trasladamos a fluxómetros porque cada vez es más frecuente que la calidad del agua en sanitarios está más comprometida, porque utilizamos agua reciclada, porque utilizamos menos sistemas de filtrado, al ser menos delicados los componentes comparados con lo de las llaves. Y entonces por eso es que decidimos solamente utilizar la turbina en las llaves. Esta línea de productos de 2012 realmente es una muy buena innovación, pero Sloan no se conforma con eso. En 2018, esa línea de llaves que lanzaron en 1992, la línea óptima, se rediseña.
Para las llaves a corriente de la línea óptima utilizaban un tipo de electrónica, un tipo de módulos, un tipo de sensores. Y para las llaves a batería, si bien los grifos eran los mismos, utilizaban otro tipo de electrónica, otro tipo de módulos. Para 2018 se unifican. La electrónica es la misma, incluso las llaves a corriente se pueden convertir a batería y las llaves de batería se pueden convertir a corriente. Pero esta no es la principal innovación en este rediseño de la línea óptima, sino que ahora le integramos tecnología Bluetooth para tener comunicación por medio de una aplicación descargada a un teléfono inteligente y que la gente de mantenimiento o la gente que es responsable de la administración de los inmuebles se les facilite su labor y obtengan información que hasta antes de esto o no podían obtener o para tenerla tenían que hacer inversiones más grandes. Permítanme compartirles un poquito más a detalle esto. La tecnología Bluetooth permite saber los hábitos de uso de cada una de las llaves. Ustedes saben que en un cuarto de baño que tiene 5 llaves o que tiene 4 sanitarios, no son utilizados la misma cantidad de veces todos los muebles. Se utiliza más las más próximas al acceso, las que están en medio, el que está al final, pues buscan evitarlo. Pero para que tú sepas cuántas veces se usa cada llave, no lo puedes saber, al menos que coloques un contador o alguien esté ahí anotando. Para saber cuál es el consumo de agua en cada llave, tendrías que colocar un medidor en cada llave. Y eso representa una inversión más alta, independientemente de que tengas los recursos, también contar con el espacio. Pero bueno, esta información ya la puedes tener cuando adquieres la llave. La aplicación, cuando entra en comunicación con la llave, te informa cuántas veces ha sido usada desde que se instaló, cuál es el consumo de agua desde que se instaló. Si tu llave es a batería, te informa cuál es la vida útil que le queda a la batería. Con esta información también tú puedes ajustar la distancia de detección desde la aplicación. Ya no tienes que hacer el procedimiento manual. También puedes ajustar el ciclo de cierre. Lo puedes dejar por tiempo y puedes ajustar dentro de un lapso de tiempo o lo puedes dejar por presencia. Entonces, esto viene a innovar y a facilitar la interacción entre la gente de mantenimiento y su equipo. Como ellos ya saben cuál es la vida útil de cada componente a partir de un número de usos por día durante todo el año, porque esa es información que colocamos en las fichas técnicas, en las guías de instalación, y como ellos ya pueden saber de manera concreta cuántas veces se ha usado desde que se instaló, pueden programar de manera real cuándo tienen que hacer mantenimientos preventivos, limpieza, y cuándo tienen que hacer mantenimientos correctivos, sustitución de partes. Pero no nos quedamos ahí. Ahorita, esta tecnología que surgió hace un par de años, 2018, ya la estamos trasladando a otra familia de llaves, la familia que se creó en el 2012, las llaves BASIS, y para 2021 ya está presente en el fluxómetro de fotocelda solar. En 12 momentos resumimos toda esta historia de Sloan desarrollando y lanzando al mercado productos sin contacto. Juanjo, muchísimas gracias por la línea cronológica. Está impresionante realmente cómo han sabido adaptarse a las necesidades de cada momento, de cada época en todo este tiempo. Y fíjate que a mí me hiciste acordarme de uno de los principales consejos empresariales que da uno de nuestros grandes amigos también en especificar, a quien igualmente le mandamos un saludo, a Gitze Mesina. Él es un promotor de otro tipo de sector, pero es un promotor acérrimo en decir, ¿quieres que tu compañía funcione? ¿Quieres que tu compañía crezca? Tienes que invertir en innovación.
tienes que invertir en desarrollo y en investigación. Ahí es donde debes de apuntalar, porque es, digamos, el área que realmente va a hacer crecer tu empresa, ¿no? Más allá de invertir y reinvertir, reinventarse. Y creo que en el caso de Sloan han sabido aprovechar muy bien esa filosofía, yo no sé si norteamericana, quiero pensar empresarial más bien, de decir, en la tecnología y en las innovaciones es donde está nuestro crecimiento. Christopher, por favor. Sí, claro, estoy de acuerdo contigo, Ángel, porque creo que al llegar a este 12º momento en el que se conjugan todos las pequeñas innovaciones que de Sloan ha ido desarrollando a lo largo de más de 100 años de historia, y que pues comenzó con la innovación y hasta la fecha sigue innovando, como dice Ángel, reinventándose, y en algún momento también alguien más del equipo de Sloan nos decía, antes de que alguien llegue a ser disruptivo en la industria, nosotros mismos somos disruptivos para impulsar que cada vez se hagan las cosas de mejor manera en este sector tan particular, ¿no? Porque uno pensaría que es mínimo lo que se puede hacer en innovación en algo tan sencillo o tan cotidiano como es la llave con la que te lavas las manos o el inodoro con el que convives todos los días. Pero este resumen que nos acabas de compartir, Juanjo, es bastante esclarecedor en cuanto a todos esos pequeños detalles que el equipo de Sloan ha sido capaz de detectar a lo largo de la historia. En ese sentido, a mí me gustaría preguntarte, digo, tu trayectoria de casi 2 décadas con la empresa, y seguramente en la industria, pues te ha permitido ver también la evolución de los usuarios, ¿no? A mí me gustaría saber tu experiencia en relación con el uso de las tecnologías de sensor, ¿no? Digo, decíamos al inicio de la charla que se han vuelto más cotidianas, son más socorridas en estos tiempos. Digo, a partir de 2020 se volvió casi, no quiero decir que todos corrimos a buscar una llave con sensor, pero sí quiero pensar que creció la necesidad de contar con este tipo de sistemas. Entonces, lo que parecía hasta cierto punto una inversión lujosa, porque debe ser más costosa que una llave manual que tocas y que pues generalmente los componentes y los reemplazos son más económicos, pues en este caso es distinto. Entonces quisiera saber qué has visto tú en este sentido y qué ha significado digo, hasta hace poco estabas en la división de productos especiales, ¿no? Que quiero pensar es donde se conjugan todos estos elementos de gran innovación que nos acabas de describir. Quisiera saber tu visión sobre este particular. Sobre cómo la gente se ha ido familiarizando con los equipos de sensor, con los equipos sin contacto, podemos regresar a 1974 y 1978, que comentábamos, ¿no? La gente sin mayor información, simplemente Sloan genera un producto buscando cubrir una demanda que era mínima, o sea, apenas empezaba a generar gente que quería producto que para abrir el flujo del agua ya no tuviera que manipularlo el usuario. ¿Y cuál fue el espíritu o lo que motivó a esto? El reducir el costo de operación. Cuando dejamos en manos de los usuarios la vida útil de un producto, pues dependemos de cómo lo traten, ¿sí? Entonces, pues la experiencia con los equipos manuales es tan distinta como el lugar en donde se instala y los usuarios que hacen uso de ellos. Al final de cuentas, si bien estos equipos de Sloan siempre han sido diseñados pensando que van a ser instalados en lugares de uso común, ya sean de acceso restringido o de acceso abierto, pues van a estar sometidos de entrada a una demanda mucho mayor, a una frecuencia de uso más alta que la que tienen nuestros equipos en casa habitación. Y después también van a ser sometidos a un uso mucho más rudo que el que normalmente esas mismas personas utilizan con lo que tienen en casa. Entonces, no dejaba de ser y no deja de ser un costo más alto en todos aquellos equipos que dependen del contacto del usuario.
Para eliminar esto y prolongar la vida útil de los componentes que permiten abrir y cerrar el paso del agua, es que se buscó que en vez de activarse manualmente, se activaran por sensor. Pero también ya lo que comentamos, si a la gente no se le instruye, no se le educa, ahora sale contraproducente, porque lo que me costaba, pongámoslo en pesos, sustituir un empaque o un cartucho, ¿sí? Porque me dañaron mi maneral y invertía yo 100 pesos, pues ahora porque la gente no la sabe usar, me deteriora un componente electrónico que me va a valer 1,000 pesos, ¿sí? En el mismo periodo de sustitución del cartucho o en menos tiempo, ¿sí? Entonces, realmente estos equipos tuvieron que pasar, pues ya lo vimos, prácticamente una década para que, uno, nos adaptáramos, porque adaptamos la tecnología a los hábitos de la gente para que se familiarizara con el uso del sensor, en el caso de las llaves. Y una vez que ya se educaron, ahora sí, volvemos a utilizar la tecnología que originalmente se había concebido. Los sensores ya integrados al grifo, los sensores en el muro. Esto no sucedió con los fluxómetros, porque nuevamente, por la manera en la que utilizamos el fluxómetro, pues la gente de entrada llega a utilizar el mueble. Y ya que se retira, la descarga se realiza antes de que hagan cualquier otra acción. Entonces, ahí fue más natural el proceso de familiarización con los equipos de sensor. Hoy en día, ya prácticamente, pues en las zonas urbanas, ciudades pequeñas, medianas, ya tenemos un inmueble, ya sea de uso de gobierno, un edificio de oficinas, un hospital, o un edificio recreativo, un cine, una plaza comercial, en donde tenemos, si no el 100% de los equipos en los baños, tenemos fluxómetros electrónicos combinados o con llaves electrónicas o con llaves de activación semiautomática, las de push, o con llaves de manerales, generalmente ya no dos, sino algún monomando. Pero la gente ya está más familiarizada. Y en el contexto de lo que mencionabas, por ahí mencionabas la palabra lujo. Yo creo que en un principio los equipos electrónicos fueron instalados en inmuebles de gobierno o inmuebles de oficinas. Ese fue su lugar natural. Nuevamente, para prolongar la vida útil de estos equipos y que el costo de operación, el costo de mantenimiento a la larga fuera menor. Trae beneficios adicionales, resulta mucho más confortable, ¿sí? Y hoy en día, pues ya metemos el factor higiénico, que difícilmente era parte de lo que se vislumbraba en el imaginario de los ingenieros o los diseñadores para lanzar una innovación de equipos sin contacto. Pero hoy, pues es como que la prioridad. No creo que sea, incluso desde sus orígenes, un equipo de lujo. Es una inversión, porque si es una inversión mayor, el doble o el triple, depende de las necesidades que buscas cubrir, pero a la larga es un costo de operación mucho menor. Para redondear esta idea, perdóname, camarada, me gustaría solamente preguntarte, digo, sería una pregunta de 2 años para acá, ¿no? Porque finalmente, pues, esta pandemia ha venido a modificar prácticamente todo lo que conocíamos. Y quiero pensar, o pienso por lo menos, que los hábitos, el cambio de hábitos en la higiene de las personas también modificó la conciencia que tenían sobre su relación sobre todo con las llaves, con los lavamanos, ¿no? ¿Es así? ¿Has visto este cambio de conciencia en los usuarios o en los proyectos que busquen ya con mayor asiduidad tener sistemas de sensor para sus proyectos? Definitivamente sí es así. Hoy en día, el buscar equipos sin contacto tiene como prioridad el reducir el riesgo por una infección a través del contacto de algún elemento contaminado por segundos, terceros, cuartos usos. Hoy es una prioridad, pero no deja de ser también
un aspecto importante el que si el equipo se trata adecuadamente, hablamos de sus mantenimientos preventivos, es una inversión que reduce tus costos de operación. Y además, hoy vienen valores agregados. Los equipos institucionales están diseñándose cada día para reducir al mínimo su consumo de agua sin sacrificar eficiencia. Y en el caso de las llaves, que era el segundo mueble en donde más se desperdiciaba agua, el primero era el mingitorio, 3, 4 litros para renovar un espejo de agua en que se contamina con 300 mililitros por descarga, era demasiado. Y el segundo mueble eran las llaves. Teníamos consumos de agua por minuto de 13, 10, 9. Hoy el estándar en llaves para uso público es 1.9 y algunos estamos ya en niveles de 1.6 litros por minuto. Que si tomas en cuenta este consumo de agua con los hábitos de higiene que nos dicen que un correcto aseado de manos está alrededor de 30 segundos, pues hoy quien instala una llave con 1.6 litros por minuto, pues está consumiendo menos de 1 litro. Yo quiero pensar, Christopher, Juanjo, no sé si esté en lo correcto, yo quiero pensar que sí ha habido un cambio de conciencia en los usuarios respecto a la manera en cómo tratar el mueble y cómo tratar estos elementos de baño en espacios públicos comerciales, ¿no? Yo, o sea, recuerdo mucho que, sobre todo, lo veía en los expendidores de papel, que eran era muy frecuente antes, al principio, justo cuando la innovación iba llegando, ser muy agresivos, ¿no? Y creer que hacer un jalón fortísimo te daba más papel, ¿no? Y entonces llegabas y incluso yo veía gente que le pegaba prácticamente, pero eran jalones a elementos que son de plástico, gruesos, pero eran jalones así como exagerados, ¿no? Incluso hasta al hacer bolita el papel, ¿no? Era como todo una manera muy primitiva, pero pues estamos en un espacio como muy de hombres, no pasa nada, ¿no? Pero ese cambio sí lo he empezado a notar a nivel usuario, ¿no? Que más o menos era lo que estaba preguntando Cristo. O sea, si veíamos ese tipo de cambios en los usuarios respecto al trato, ¿no? En la llave, en el ahorro de agua, esa conciencia ciudadana al tratar los muebles, que yo siento que se da mucho también con la eclosión que hubo de centros comerciales, al tener más cerca ese tipo de espacios, que los hoteles se modernizaran, que los aforos públicos tuvieran este tipo de tecnologías como las que ofrece el Sloan, pues uno se va familiarizando y se va dando cuenta de que, bueno, no es necesario hacer tan rudo, de ser tan rudo con elementos que son muy sensibles, de hecho, ¿no? O sea, eso es todo lo contrario, ¿no? Porque justamente hay toda una ingeniería y hay toda una expertise detrás que dice, mira, lo que queremos evitar es que lo toques, ¿no? Y yo sí he sentido ese cambio, ojalá que ustedes también lo pudieran corroborar. A mí me gustaría también enfocarme en el otro actor que hemos estado mencionando por ahí someramente, que es el gerente de mantenimiento. Tú ahorita estás hablando, hace ratito nos referiste que existe ya toda una tecnología de Internet, de Bluetooth, que va enfocada a él y a que él pueda medir sus parámetros de uso y que pueda hacer adecuaciones en estos usos. Pero yo quiero saber qué tan capacitado ves tú al gerente de mantenimiento, porque yo particularmente concibo a un gerente de mantenimiento ya grande, no sé, si me dices gerente de mantenimiento me imagino a una persona muy grande con toda la experiencia del mundo, pero que no necesariamente significa que esté como actualizado en cómo utilizar en esta tecnología, en el uso del Internet, en el uso de estas métricas y cómo adecuarlas al óptimo funcionamiento de su inmueble, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves a este actor de esta, pues digamos, cadena, ¿no? Claro, retomo este aspecto con la gente de mantenimiento, partiendo de cerrar un poquito el comentario con lo que decían de qué tan familiarizada está la gente. Actualmente, el que encuentren un equipo de sensor ya no es raro, ya saben en general cómo se usa, pero seguimos necesitando educar a los usuarios cada que lanzamos una innovación en algún producto. Les
comento, tenemos unas llaves de sensor que tienen un pequeño botón. Con ese botón nosotros podemos, dependiendo del tiempo y las veces que lo presionemos, ajustar la distancia de detección. Podemos programar un periodo de tiempo específico para que fluya el agua, no solamente mientras la gente está dentro del rango del sensor, o incluso podemos bloquear el sensor para que si la gente de limpieza está haciendo lo propio en el grifo, pues cuando coloque las manos frente al sensor no salga agua. Pero todo eso hay que informárselo, hay que educar desde el usuario hasta la gente de limpieza, y ahora sí, me brinco a la gente de mantenimiento. Cuando a alguien le instalan un producto nuevo, normalmente nuestra responsabilidad como fabricantes es capacitar a todas estas personas que están involucradas. El usuario es el más difícil, no lo tienes ahí. Lo que llegamos a hacer es buscar colocar una plaquita con alguna referencia. Este equipo es de sensor, un dibujito que les indique dónde colocar las manos, o si es un equipo, un mingitorio seco, no viertas agua, no eches papeles, no eches basura. Después nos vamos a la gente de limpieza. Siempre tenemos la oportunidad de indicarles cómo darle limpieza al equipo, pero desgraciadamente la rotación de este personal es muy alta. Entonces, al que capacitaste en una semana ya no está, y no tenemos una dinámica para estar capacitando y capacitando. Ahí tenemos un área de oportunidad grande. Después nos vamos con la gente de mantenimiento. A la gente de mantenimiento nos acercamos, les indicamos cómo hacerlo, pero podemos decir que el área de baño en un inmueble, si bien no requieren mucho mantenimiento correctivo, el mantenimiento preventivo, los periodos de limpieza, como que todavía no son muy valorados. Padecemos aquí lo que en nuestra persona padecemos con respecto a nuestro cuidado de la salud. La mayoría tiene el hábito de ir al médico cuando ya está enfermo. Y esto es un hábito que también se ve en el mantenimiento de los equipos. Normalmente le meten mano cuando ya está fallando y ya tiene que hacerse un procedimiento correctivo. Y esto, como todavía es un hábito muy arraigado en la gente de mantenimiento en los inmuebles, no tienen la oportunidad de familiarizarse con el procedimiento para interactuar con su equipo. Limpieza de módulo, limpieza de solenoide, limpieza de diafragma. Entonces, no lo tienen fresco en la cabeza, lo que les dimos una o dos veces. Este es un hábito que también tenemos que cambiar con los responsables para que ellos mismos no lo vean como un trabajo adicional, sino que si le invierten 5 minutos cada 3 meses, no van a tener que invertirle 1 hora en un momento crítico, en un horario de indispuesto, ¿sí? Y su equipo siempre debería de estar funcionando correctamente. Y eso es lo que tenemos que trabajar de manera más constante por nuestra parte con la gente, con los responsables de los equipos, los que les dan mantenimiento, los administradores, la gente de compras de los inmuebles. Me parece muy interesante, Juan José, la referencia, el paralelismo que planteas con la salud, ¿no? Porque creo que en mi caso, cuando he evitado ir al médico o las revisiones rutinarias que también no son muy comunes entre nuestra población, sueles pensar que es un gasto innecesario, ¿no? Y creo que en el caso del mantenimiento preventivo sucede algo parecido, porque dices, no, es que, ¿por qué voy a gastar en revisarlo, no? Está bien, sigue funcionando, no le pasa nada. Pero resulta que como no lo revisaste, un mes después ya lo tienes que cambiar por completo, porque ya de plano, pues, o se tapó, o se dañó algún componente, o el sensor, no sé, alguno de los elementos de la llave o del equipo que está en funcionamiento, de plano dejaron de funcionar porque no diste esa revisión, ¿no? Esa prevención, justamente. Así es, y permíteme complementar todavía esto. Esto todavía a mí me cuesta un poquito más de trabajo entenderlo, y me tengo que poner en el lado del usuario que por alguna circunstancia ignora lo que yo ya sé, que todo esto se vuelve más fácil cuando Sloan ofrece equipos que te tienen una comunicación contigo. O sea, nuestros equipos te avisan de manera visual
cuando ya se le van a acabar las pilas. En algunos equipos te avisan de manera visual cuando están teniendo un problema con la válvula solenoide. Te avisan visualmente cuál es el rango al que está ajustado la distancia de detección. Entonces, nosotros integramos elementos, o sea, nuestra tecnología le permite al personal de mantenimiento saber qué es lo que le pasa a su equipo, solamente que necesita conocer el lenguaje. Yo creo que simplemente es acercarnos cada vez más con ellos y irles recordando periódicamente cómo es que tienen que interactuar con sus equipos para que estos se mantengan operando de la manera más eficiente posible durante el mayor tiempo de vida útil. Me hiciste recordar, Juan José, hace unos días que iba en el auto con mi esposa. El automóvil, cuando no te pones el cinturón de seguridad, te empieza, bueno, pita, ¿no? Te dice, pero es muy curioso porque, digo, en el caso del copiloto, generalmente no sucede eso, ¿no? O sea, el del piloto sí es como, cuando no te lo pones, te detecta y te va diciendo ti, 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 hasta que te lo pones. Pero en este caso, ella no lo traía puesto y empezó, el auto iba aumentando el volumen de los pitidos si, a medida de que aumentaba la velocidad del auto, ¿no? Entonces era como un, a ver, vas más rápido, es importante que te pongas el cinturón de seguridad, ¿no? En este es una manera de que los fabricantes te enseñan a interactuar también con el equipo. Digo, lo traslado al lado del automóvil, pero Sí. es justo lo que tú ejemplificabas, ¿no? Que el que se prende el foquito rojo del sistema porque te está indicando que necesita un cambio de batería, ¿no? O que necesitas revisarlo. Pero creo que también lo que tú describías hace un rato, cuando hablabas de los sistemas Bluetooth y de la aplicación que ya tiene Sloan pues para estar monitoreando prácticamente todos los elementos que tiene, que interactúan con el sistema, me parece que es una tecnología que ya está pensada para la generación que viene, ¿no? Como decía Ángel, pues ahorita los gerentes de mantenimiento son generalmente personas experimentadas que están acostumbradas a ciertos hábitos, a ciertas rutinas, a ciertas maneras de trabajar. Pero las nuevas generaciones, decía Ángel, ya difícilmente se sorprenden con una innovación, ¿no? Y creo que esta aplicación es prácticamente algo que ya van a pedir, ¿no? Los gerentes de mantenimiento que vengan en un par de años, ¿no? De hecho, regresemos al ejemplo del auto. Hoy en día, la gente que revisa el estado de nuestro auto se conecta a la computadora por medio de un cable. Es probable que nuestros ingenieros inicialmente hubieran pensado lo mismo. Vamos a dejar una terminal para conectarnos y poder ajustar las programaciones y recuperar la información que va generando el equipo con su uso. Pero alguien pues, más joven o alguien grande con visión joven, pues ¿para qué te conectas? Utiliza la tecnología que hoy están utilizando los jóvenes, ¿sí? Y por eso es que pues no tenemos que conectarnos a un cable, vamos a utilizar la aplicación y la comunicación Bluetooth. Juanjo, a mí me gustaría preguntarte, yo creo que esto de la fabricación, de la venta, de la instalación, del seguimiento a proyectos, es como, inevitablemente puedes crear empatías o no crear empatías, ¿no? Con algún proyecto. Yo quiero saber si tienes algún elemento del portafolio Sloan que digas, este me encanta, o cuál, digamos, es alguno de los que más te agrada y por qué. Hablando de los equipos de Sloan, a mí me gustan mucho los que ya integraron la tecnología de la fotocelda solar. Pero antes de entrar a ese, quisiera comentarte que realmente lo que más me gusta de la visión y el pensamiento de mi empresa, y me enfoco a los fluxómetros, es de que desde un principio se visualizó que no entraran en obsolescencia. Sloan no lanza al mercado un nuevo producto y por ese hecho descontinúa o desecha la generación anterior de fluxómetros. Si ustedes encontraran un fluxómetro instalado en México después de 1906, cuando hayan instalado fluxómetros,
De los más viejos que yo he encontrado es en algunas tiendas comerciales o en instalaciones de algún banco en México, fluxómetros muy antiguos. Pero en Estados Unidos todavía hay fluxómetros de 1906. Ese fluxómetro de 1906 puede ser escalado a una versión a baterías actualmente. O un fluxómetro con una generación posterior puede ser escalado a mis fluxómetros a fotocelda solar, a batería o a corriente con la electrónica alojada en la parte superior. ¿Sí? Entonces, eso es lo que más me agrada de los productos de mi empresa. O sea, no están concebidos para que entren en obsolescencia y tú los puedes actualizar a una versión siguiente. Y no solamente la parte electrónica, los diafragmas, todos los elementos internos en un fluxómetro de 1910, del 2000, del 2010, puedes utilizar los componentes actuales. Dejando esto, te digo que a mí me gustan mucho nuestros equipos con recuperación de energía, recopilación de energía por medio de fotocelda solar, porque es una solución muy eficiente. Ya les comentaba que hoy, además de la fotocelda, existe la turbina. Y, pues digo, la turbina como tecnología, pues existe desde que se empieza a generar energía eléctrica. Aquí la innovación es generar un elemento tan pequeño que lo puedas colocar como parte de una llave o como parte de un fluxómetro. Pero, independientemente de que es muy eficiente, tiene una limitante, tiene una vida útil, porque tiene un funcionamiento dinámico. Y esa vida útil se ve también reducida en función de la frecuencia de uso y en función de la calidad del agua. Eso no sucede con la fotocelda solar. La fotocelda solar no depende su vida útil porque no tiene contacto con el agua. Y está protegida, está encapsulada. Para mí se me hace una solución muy eficiente, muy sencilla y muy eficiente. Si lo sumamos a que Sloan, actualmente su tecnología prolonga la vida útil de las baterías prácticamente a 5 o 6 años en algunas de sus versiones de fluxómetros, pues esta vida útil complementada con la fotocelda solar, pues estamos hablando de que hoy nuestros equipos te dan una vida útil a las baterías, en algunos casos hasta de 10 años, que es la vida útil de la batería alcalina de la marca que nosotros manejamos. Entonces, eso me gusta porque seguimos pensando en dar soluciones a los usuarios, en buscar que sus costos de operación se reduzcan al mínimo posible y no crear o no sumar elementos tecnológicos simplemente para incrementar un costo de venta. Fíjate que me hiciste pensar también, Juanjo, en que además de la no obsolescencia, en el no desperdiciar, porque creo que como tú decías desde el inicio, la motivación del inventor del fluxómetro Royal fue justo eso, ¿no? Reducir el desperdicio de agua, ¿no? Que se gastaban galones y galones de agua en desalojar un mueble de baño, y pues con esta tecnología, a ver, pues no, ya no desperdiciamos agua, ¿no? Y cada vez, Así es. como tú dices, cada vez se va reduciendo más y más y más y más el consumo de agua, al punto que hoy pues existen los mingitorios secos, ¿no? Llevarlo al cero, pero donde aún se necesita que sí fluya el líquido, pues reducirlo al mínimo, y cuando no se está usando, vigilar que no se desperdicie, ¿no? Que no se quede abierto, porque pues es como el tiempo que tardas en lo que te enjuagas las manos a cerrar la llave, y a veces alguien se enjuaga las manos y primero se seca y después cierra, pues sigue fluyendo el agua, y si le vamos sumando, pues es bastante lo que se puede desperdiciar pues en un corto periodo de tiempo, ¿no? Y ahorita que el agua pues ya cada vez es también una preocupación más. Sí, y en este contexto, nuevamente, Sloan nunca ha dejado de pensar en esto y de ver cómo sí reducimos el consumo de agua. Y déjenles comparto otra experiencia. Los fluxómetros, en algún momento, nuestra versión de 1992, los fluxómetros de la línea óptima de sensor a baterías,
se les integró, se les programó una descarga centinela. ¿Qué significaba esto? Que en un periodo de 24 horas, si no era utilizado el fluxómetro, hacían una descarga. Esto con la visión de evitar que si el equipo se instalaba en un área que fuera de poco uso, no corría el riesgo de pasar mucho tiempo sin ser usado y las baterías se pudieran tener algún derrame. Conforme fue avanzando la conciencia en el consumo del agua y en el uso de esta, se amplió ese periodo. Ya no se programó cada 24 horas, se programó para que se hiciera cada 72. Actualmente, esa función viene incluida, pero viene apagada en los fluxómetros. ¿Por qué? Pues porque ya la conciencia en el uso de agua es mayor que el evitar el riesgo de que tus pilas se chorreen. Dependes más de la gente para que esté al pendiente del equipo, pero ahora predomina la conciencia sobre el uso del líquido, ¿sí? Entonces, sigue estando presente, es opción que el cliente la active, pero viene desactivada. Y lo mismo sucede con nuestras familias más recientes de llaves. Si tú instalas una llave en un lugar que se utiliza muy poco, corres el riesgo de que el agua de la trampa, del céspol, si no se reemplaza, se evapora y termina siendo ventilación del drenaje, o te genere bacterias. Bueno, las llaves algunas de ellas tienen la posibilidad de que le programes una descarga de purga para que se vuelva a llenar ese céspol o se renueve el volumen de agua. Y ya no depende del usuario el activarla o no. Pero ya de fábrica no se activa. Toda la charla nos ha quedado claro que Sloan ha visto a futuro y ha planeado un futuro seguro, digamos. En el caso del año pasado, cuando vino la pandemia y todo esto, ¿tuvo Sloan que hacer muchas adecuaciones o cómo respondió la empresa ante este hecho? Interesante la pregunta en el contexto de que por la misma naturaleza de nuestros equipos, podemos asumir que sin tenerlo en mente, Sloan estaba dentro del contexto de las soluciones, de lo que se requería para reducir el riesgo por la pandemia. Pero, nuevamente, esto no es algo que Sloan desarrollara de hace 2 años, de hace 3 años. Incluso, Sloan siempre buscando reducir el riesgo de contagio en equipos que sí tuvieran que ser activados de manera manual, desde hace más de 15 años, para los fluxómetros manuales, Sloan tenía palancas con recubrimiento antibacterial. ¿Dónde tenemos que reducir el riesgo? En aquellos equipos o aquellos componentes que tienen contacto. Y Sloan ya tenía palancas, no como parte estándar de sus equipos, sino para lugares muy específicos donde el riesgo de infección pues era más alto. Hospitales, laboratorios, ¿sí? Lugares muy puntuales. Entonces, ya existían estas soluciones. Originalmente, las versiones eran palancas recubiertas, ¿sí? Con algún agente antiviral, antimicótico o fungicida. Después, en esta misma línea, antes de la pandemia, lanzamos todavía una palanca que ahora ya no tenía un recubrimiento, ahora era una aleación. Es bastante conocido, bastante difundido que el cobre tiene propiedades fungicidas. Pues nosotros lo que hicimos es una aleación a base de cobre y níquel. El cobre como agente antifungicida y el níquel como elemento estético para no dejar la palanca en color cobrizo al 100%. Entonces, con un poco de níquel, toma un tono plateado, aunque con el paso del tiempo, la oxidación del metal, del cobre, termina cambiando la coloración, pero pues no a un aspecto desagradable de que quede totalmente rojo oscuro, negro, verde.
que incluso evite que la gente la active, ¿sí? Entonces, siempre ha habido esta preocupación por parte de Sloan. Y lógicamente, ya en la cuestión de la pandemia, pues sí podríamos decir, nos toma preparados porque tenemos productos que ayuden a los usuarios a reducir el riesgo y si al caso, pues lo que te genera algún punto de crisis es la demanda, ¿no? La demanda por llaves de manera muy puntual de sensor en los lugares con la contingencia sanitaria creció mucho, ¿sí? No tanto en los fluxómetros, porque en el fluxómetro, pues ya tienes mucho equipo de sensor, tienes la opción de los equipos de pedal y pues lo único que vas sustituyendo poco a poco son esos fluxómetros de palanca, ¿sí? Pero pues ese sería el resumen, o sea, Sloan estaba preparado para ayudar a que haya soluciones que reduzcan el riesgo en los usuarios de los baños públicos. Quisiera, a reserva de que mi colega tenga una opinión distinta, cerrar esta charla haciéndote una pregunta hasta cierto punto anecdótica. Digo, en tu experiencia sé que has sido artífice de que los productos de Sloan se encuentren en proyectos pues tan icónicos como Torre Mayor, pero también en otros sitios como Cinépolis, como Walmart en México. Pero yo quisiera preguntarte si hay algún proyecto en específico que te haya dejado especialmente satisfecho, que cuando lograste que se hiciera, dijiste, me siento contento. Lo acabas de mencionar. Torre Mayor es un proyecto que en lo particular estaba yo empezando mi labor en este segmento manejando la marca Sloan. Y antes de 2003, cuando todavía era comercializada, cuando todavía no era una presencia directamente de marca. Entonces, yo llego a ese proyecto con la instaladora en ese momento, Gutiérrez Tello, y la marca que venía como referencia, siendo un proyecto generado en Estados Unidos, eran otras marcas, también americanas, y mi labor me permitió que se homologara a la marca Sloan. Entonces, el tiempo invertido, el momento y el haber logrado, uno, que se quedara Sloan, otro, que se comprara en México, ¿sí? Porque pudo haber sido también que se lograra que fuera Sloan y lo buscaran traer de Estados Unidos. Entonces, yo creo que a lo largo de este tiempo es uno de los proyectos que a nivel personal me deja más satisfecho. Y más porque también estuve involucrado en el proceso de mantener la marca en la remodelación que tuvieron cuando iban a cumplir los 10 años de haber abierto y de haber incrementado la cantidad de productos que ahora iban a instalar. Porque en su momento, pues solamente eran las llaves y los fluxómetros, y no la cerámica. Porque en ese entonces Sloan no ofrecía la cerámica. Y para la remodelación ya fue fluxómetros, llaves y cerámica. Entonces, es el proyecto pues, que a lo largo del tiempo, ¿sí? A nivel personal, me deja mayor sentido de logro. ¿Sí? Hay muchos otros, afortunadamente, en toda esta historia, pero ahorita sirva para ejemplo. Pues muchas felicidades, ¿eh? La verdad es que no es un logro menor y como bien comentó Cristo, hemos tenido la oportunidad de justo saber un poquito más acerca de este proyecto a través de las breves cápsulas que nos han compartido en su página de Facebook y nosotros mismos también en nuestra página web. Y la verdad es que lo vemos también como un proyecto muy impresionante por parte de su empresa y también como logro nacional. Creo que todos estamos muy contentos de que un rascacielos de ese tamaño esté justo en la Ciudad de México, ¿no? Sin duda, pues quiero cerrar agradeciéndote nuevamente, Juan José, por tu tiempo, por tu amabilidad, por compartirnos esta experiencia y todo este conocimiento que pues nos deja claros que esos 20 años, como decía Ángel en un inicio, muestran la satisfacción que tienes con tu trabajo, ¿no? Con
con la empresa en donde estás, y pues que a nosotros nos encanta también platicar con personas que muestran esa pasión por lo que hacen, ¿no? No, al contrario, agradezco esta oportunidad, ya lo comentábamos, quienes dediquen un poquito de tiempo al podcast para conocer de manera distinta los productos, pues nos dan oportunidad de hablarles de la marca, de las soluciones que ofrecemos, de manera distinta a la que lo hacemos cuando los visitamos en sus inmuebles, cuando los visitamos para hacer una propuesta de especificación, que nos vamos mucho a la cuestión técnica. El poder hablarles de manera más coloquial a aquellos que se interesan por nuestros equipos y quieren saber un poquito más, esta es una oportunidad excelente y yo estoy el agradecido con ustedes. Ángel, muchas gracias a ti también, camarada, por tu tiempo y por, como siempre, compartir estas conversaciones, tus siempre muy atinadas preguntas y comentarios. No sé si tengas algo que agregar para redondear esta amena conversación de hoy. Nada, Cristo, muchas gracias a los dos, muchas gracias a ambos. Y nada más invitar a quien nos esté escuchando a que reflexione también sobre aquella primera vez que tuvo contacto con o que no tuvo contacto con un equipo de esta índole, y que por favor nos cuenten sus experiencias, porque seguramente van a ser muy enriquecedoras y hasta divertidas, puede ser. Entonces, la invitación a que nos cuenten sus anécdotas, y agradecido completamente este día. Muchas gracias, Juan. No, al contrario, y también los invito a que si tienen oportunidad en las mismas redes, suban alguna foto si es que consideran que están frente a un equipo instalado pues de antes de 1992, que deben de haber por ahí algunos. Excelente, muchas gracias a ambos por estas recomendaciones. Yo me voy a dar a la tarea también de buscarla, Juanjo, y de intentar recordar también mi primer acercamiento con la tecnología sin contacto. Gracias a todos los que nos escucharon o nos escuchan en este podcast. Recuerden visitar nuestro sitio web www.especificarmag.com.mx. Ahí encontrarán más información sobre las soluciones que ofrece Sloan, características muy particulares para sus proyectos, así como proyectos icónicos como Torre Mayor, donde ya están en funcionamiento estos equipos y seguirán estando ahí. También síganos en nuestras redes sociales, por favor. Recuerden, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, incluso en YouTube. Entonces, y si tienen alguna recomendación, algún tema, alguna duda que les surja sobre las soluciones para baño comercial que ofrece la compañía Sloan de México, no duden en ponerse en contacto con nosotros y buscaremos la manera de respondérselas.